Probablemente muchos de nosotros en algún momento, desde que inició el año 2020, y a lo largo de estos casi 2 años transcurridos, pudimos llegar a contagiarnos del peligroso coronavirus. Lamentablemente para muchos otros esto les afectó a un nivel mucho más personal, pues perdieron a uno, o probablemente a más de uno de sus seres queridos. Incluso existen muchos otros que son sobrevivientes y que actualmente lidian con demasiadas secuelas que les dificulta su día a día. Si bien es cierto que esta pandemia vino a mostrarnos lo vulnerables y frágiles que somos como humanidad, como nación y como sociedad ante una catástrofe, también es cierto que este evento fue el despertar de muchos de nosotros respecto al tema de la psicopatía y narcisismo. Narcisistas al descubierto, Gaslighting México, Alejandro Ojeda presenta el despertar masivo tras la pandemia. Durante los meses de confinamiento, al igual que yo, muchas otras personas de distintas partes del mundo, y sin existir alguna conexión entre nosotros, pasaban por esta misma situación, y de manera bastante similar. Fue en pleno inicio del 2020, a la par del anuncio de la pandemia, me encontraba inmerso en un mar de dudas, sin rumbo fijo, a punto de perder por completo la fe y toda credibilidad en mí mismo, me encontraba sin un rumbo fijo, adormecido, con el cerebro prácticamente quemado, me sentía como anestesiado en esos días. Pero, ¿a qué se debió ese masivo despertar? Cuando en las noticias se habló de confinamiento, cuando circulaba la noticia en la que se mencionaba que nadie podría salir más de sus casas, todos los que ahora somos personas conscientes y despiertas, jamás imaginamos que esa sería la manera en la que lograríamos conocer sobre psicopatía y narcisismo. Tras estar encerrados prácticamente 24/7 al lado de nuestra pareja narcisista o psicópata, muy probablemente muchos pudieron tomarlo con alegría y entusiasmo, pues estarían de tiempo completo con su amada pareja narcisista. Pero en sí la realidad fue otra, el destino nos tenía preparado otro camino, un camino demasiado complicado, el camino de la transición. Mientras en el mundo gobernaba el caos, la desesperación, la incertidumbre y la angustia, muchos de nosotros lo sentíamos también tras puertas cerradas. Y fue solo así que pudimos comprender que algo no estaba bien en nuestra relación, solo así pudimos enfocar nuestras energías y nuestro tiempo en encontrar una explicación que apaciguara esa necesidad de querer llegar al fondo, de encontrar una explicación creíble. Solo imaginen a su pareja narcisista o psicópata en una constante desesperación, pues recordemos que dentro de las características de estos personajes se encuentra el aburrimiento con facilidad. A eso sumemos que necesitan depredar a varias fuentes en simultáneo. Pienso que fue algo desesperante para ellos, y al final algo positivo para nosotros. Ellos, sin poder acceder a sus fuentes alternas de combustible, y reduciendo sus opciones de quién valerse, no pudieron conformarse con la poca cantidad de combustible que las personas con las que interactuaban en redes sociales y las de aplicaciones de citas en línea pudieran generar. Muchos narcisistas y psicópatas tuvieron que valerse de su única fuente más cercana, su fuente principal o fuente primaria, tú. Seguramente tu pareja narcisista se mostró malhumorada, sin energía de tolerar el poco o nulo nivel que otorga el combustible positivo, así que su devaluación debió incrementar en malignidad, azotando a muchos de nosotros de manera brutal para poder validarse como superiores. Esto nos marcó al grado de comenzar a buscar respuestas de manera, quizá desesperada. Así valiéndonos o guiándonos por lo primero que nos diera un poco de información y así entender un poco lo que atravesamos. Aunque quizá muchos no lo vivieron del mismo modo, incluso puede que muchos otros sigan dentro de la dinámica destructiva narcisista. Muchos otros llegamos al tema del narcisismo y la psicopatía, entendiendo poco a poco muchas cosas mientras avanzábamos de la mano con la información, obsesionándonos cada vez más con el investigar y así poder llegar al fondo de la situación. De esta manera fue que muchos logramos despertar.
Los narcisistas y psicópatas probablemente tras su poco combustible y mientras veían cómo seguía bajando su nivel del mismo, no tuvieron más opción que acelerar su devaluación. Personalmente, puedo al menos visualizar que la pandemia me sirvió positivamente, pues pude despertar, pude darme cuenta que realmente no estaba loco como me hicieron creer, que por fin las cosas comenzaban a cambiar para mí, pues era ya consciente que, al menos no debía seguir ahí. Falta mucho camino por recorrer, comportamientos y conductas que cambiar, incluso erradicar. Aún nos falta mucho más por aprender, y mucho más aún por compartir y difundir para poder llegar al objetivo o meta. Esta es, hacer que el mensaje llegue a toda esa gente que aún desconoce esto, a toda esa gente que aún está por despertar, mientras llegamos a eso aquí seguimos y seguiremos en la lucha. No. Alejandro Ojeda. Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.